Hola, ¿qué tal? Nuestro tema es trastornos somatomorfos. Somos de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí, de la Facultad de Trabajo Social. Los integrantes son Ariana Lema, Estefanía Kuhl, Teresa Chávez, Keila Medranda, Pierina Pino Argote, María José Romero y quienes habla Gabriela Ibarra. ¿Alguna vez has escuchado o te ha tocado experimentar las mariposas en el estómago? O tal vez el nudo en la garganta, o que te haya dolido la cabeza por tanto renegar o tener estrés. Todos estos ejemplos tienen base científica, por lo tanto son síntomas reales y dependiendo de la magnitud de los mismos, puede afectar significativamente la vida social, laboral o personal de las personas que lo padecen. Hoy hablaremos sobre los trastornos somatomorfos. En este caso, yo voy a hablar sobre los antecedentes y la historia. En la antigüedad, en la época de los griegos, mente y cuerpo no era visto como entidades separadas. La enfermedad era explicada como consecuencia del disgusto de una deidad, como se refiere en la Ilíada de Homero o como la falta de un ritual obligatorio. Así, la enfermedad era concebida con un origen divino y probablemente vinculada con creencias mágicas como lo es la brujería. Desde la antigüedad hasta el siglo XVII, el pensamiento occidental atribuyó la enfermedad al cuerpo, no a la mente. En la tradición cristiana, el alma no podía estar enferma como se refiere a Dios y a la eternidad. Sin embargo, la enfermedad podría expresarse por sí misma en lo que nosotros actualmente llamamos síntomas psicológicos, que fueron considerados por tener etiología orgánica. En 1637, Descartes desarrolló un método científico para el uso de la mente. Por lo tanto, introdujo un escrutinio sistemático del proceso mental. Esto fue nuevo, ya que anteriormente se consideraba como resultado de procesos del alma. En 1682, Sydenham sugirió que la histeria y la hipocondriasis era la misma enfermedad, ocasionadas en la mujer y el hombre, respectivamente ambas con el origen del espíritu animal. En el siglo XVIII todavía se consideraba a la ansiedad y a la depresión como síntomas físicos. En el concepto de enfermedad, mente y cuerpo no eran considerados como entidades separadas y los síntomas psicológicos no tenían nombre independiente. En el siglo XIX, Heron, un mentalista, descartó una operación independiente de la mente y consideró sus desórdenes como puramente trastornos físicos. Algunos años más tarde, el también mentalista Bohm introdujo el término psicosis y sugirió un origen mental. Hipócrates, con la teoría de los 4 humores, él expresa que el cuerpo humano se compone por 4 sustancias básicas, conocidas como humores, en donde se debe de tener un perfecto equilibrio entre estas para evitar enfermedades, tanto como en el cuerpo como en el espíritu. De esta forma, la aparición de enfermedades o discapacidades serían el resultado del exceso o déficit de alguno de estos líquidos o humores. En el año 1950, Franz Alexander, uno de los representantes más importantes del psicoanálisis durante el siglo XX, ayudó a sentar las bases de la medicina psicosomática, en donde él postulaba que los trastornos psicosomáticos aparecen cuando los afectos o las emociones no pueden expresarse normalmente y cuando esta energía emocional permanece cerrada de forma crónica, se producen diferentes tipos y grados de disfunción en los órganos. 18 años después de los postulados de Franz Alexander, en el año 1968 se estrenó un corto animado educativo de Disney llamado Comprender el estrés y las tensiones. Este corto
corto animado es el acercamiento masivo dirigido para la población en general sobre las enfermedades psicosomáticas. Es allí donde se da a conocer un poco más sobre todas las enfermedades mentales. Gracias. Ok, yo les voy a hablar sobre el trastorno por somatización. Entonces se dice que el trastorno por somatización ha sido el trastorno somatomorfo más rigurosamente estudiado y el mejor validado en términos de diagnóstico y su estabilidad a lo largo del tiempo. Originalmente este fue designado como histeria. El síndrome fue descrito por primera vez hace 4000 años, siendo conceptualizado probablemente en Egipto. Es aquí donde aparece Sigmund Freud, quien se interesó mucho por el concepto de histeria. Entonces, parece ser que muchos de los principios del psicoanálisis se derivan de la observación sobre la histeria. También los teóricos psicodinámicos postularon la operación del mecanismo de conversión de defensa del ego en la histeria. Es aquí donde este mecanismo fue conceptualizado como el que convertía la energía psíquica en síntomas físicos. Bueno, con el tiempo, los síntomas de conversión se asociaron mucho con la histeria, como es hasta la actualidad, actualmente relacionándolo con el trastorno histérico de la personalidad. Bueno, más adelante, otro autor llamado Stelkel acuñó el término somatización o somático, que consideró parecido al concepto de conversión que había dicho Sigmund Freud. Entonces, una de las principales características de este trastorno, el trastorno de somatización, es la presencia de múltiples molestias físicas que no pueden ser explicadas por completo mediante factores físicos y que producen la demanda de asistencia médica o el deterioro funcional significativo. Ok. Este trastorno está muy asociado con los pensamientos, con los sentimientos, los comportamientos excesivos e inadaptados que se relacionan con síntomas físicos y sobre todo a veces va acompañado o no va acompañado a una enfermedad conocida. Existen también varios trastornos que vamos a ir estudiando a lo largo de esta conversación y son considerados como trastornos de síntomas somáticos. Bueno, una de las causas por las cuales se da este trastorno es porque no hay como una causa específica, sino que es normalmente inespecífico y puede ser solaparse con una multitud de trastornos orgánicos. Entonces, según Cloyne, existen 3 características que son básicas para diferenciar un trastorno de somatización de una patología orgánica. La primera causa es la alteración de múltiples síntomas orgánicos. La segunda es el inicio precoz y curso crónico con desarrollo de signos físicos y anomalías estructurales. Y la tercera es la ausencia de las anomalías características de las pruebas de laboratorio del trastorno orgánico que se sospecha, y estas características deben tenerse en cuenta en cuyos casos cuya etimología no queda clara tras un análisis cuidadoso. Un dato importante del trastorno por somatización es que se presenta más en mujeres que en hombres, con un 75% en mujeres y el 20% en varones. Y sobre todo
se, se ve involucrado en tener perspectivas negativas. Las personas que presentan este trastorno tienden a ser muy sensibles tanto físicas como emocionalmente al dolor y a otras sensaciones personales con antecedentes de maltrato físico, puede ser también por abuso sexual, por depresión o tal vez haber sufrido el riesgo de una enfermedad. ¿Cómo se puede tal vez diagnosticar a una persona que esté presentando este trastorno? Y pues una de las maneras que podemos diagnosticar es ver la manera en cómo esta persona se siente, analizar el comportamiento en respuesta a las sensaciones físicas que presente. También si los síntomas físicos persisten durante 6 meses o más tiempo. Estas personas también tienden a sentir ansiedad de los síntomas físicos que presentan y también tienden a sentirse preocupados por los síntomas ligeros, sea por una enfermedad grave. Se asocian mucho con la salud deficiente, con problemas para poder desenvolverse en la vida diaria o también con otros trastornos, como ya lo mencioné anteriormente, como la ansiedad, la depresión o también por problemas económicos debido al exceso de consultas para el cuidado de su salud. Entonces, uno de los tratamientos que se puede dar para una persona que está padeciendo estos síntomas o este trastorno por somatización es la psicoterapia, sabiendo que la psicoterapia es un tratamiento de colaboración basado en la relación entre una persona y el psicólogo. Como base funcional de esto es el diálogo, que proporciona un ambiente de apoyo y que le permite sobre todo a la persona hablar abiertamente con algún objetivo neutral o imparcial. Bueno, durante el tratamiento o durante la psicoterapia, esa también tiene que estar súper encaminada a que la persona pueda aprender a reducir el estrés, aprender a lidiar eh, con los síntomas físicos que está presentando, a reducir la preocupación por estos y también dejando de realizar actividades o evitar situaciones que causan las sensaciones físicas incómodas. Entonces, la psicoterapia también va a ayudar mucho a la funcionabilidad cotidiana de la persona, sea en el hogar, en el medio de trabajo, en su entorno social, y también le va a ayudar a enfrentar otros trastornos de salud mental. Entonces, con esto vamos a ver un pequeño ejemplo sobre una persona que estaba padeciendo este trastorno por somatización y él comenta cómo empezó a buscar médicos para ver qué tenía cuando realmente sus síntomas estaban presentes y él asistía a, a citas médicas, pero sus exámenes salían que él estaba totalmente bien. Entonces, vamos a ver este caso. Adelante, pasa. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿tú? Mi nombre es Jorge Núñez. Pasa, toma asiento. Me avisaste. Hola, Vicente. Vicente, te quiero preguntar si puedo grabar esta sesión con fines académicos. Sí, claro, no problema. Mira, te voy a hacer unas preguntas rutinarias. Ya. ¿Tu nombre? Vicente Ángelo Barrera Cabrera. Vicente Ángelo Barrera Cabrera. ¿Qué edad tienes, Vicente? 25 años. Perfecto. ¿A qué te dedicas? Yo soy estudiante de psicología. ¿Padeces algún tipo de enfermedad? No. ¿Algún medicamento que estés tomando? No tengo nada. ¿Algún antecedente familiar de consumo de algún medicamento, algún tratamiento que tenga alguien de tu familia o haya tenido? No, la verdad es que no. No sabe. ¿Has sufrido algún accidente o algún tipo de accidente en tu vida o traumatismo? ¿Ha sido fuerte, bien fuerte? Claro.
No, para nada. En cuanto a tu infancia, complicaciones al nacer, Parto normal. y en tu niñez, alguna enfermedad que hayas tenido, alguna enfermedad importante que hayas tenido, No, más que lo normal que sufren niños, resfriadas, cosas así, pero no, ya, y algún tipo de accidente en tu niñez. tampoco. Una vez me quebré el pie. O sea, lo quebré, me tropecé y me hice el pie. ¿Con quién vives actualmente? Yo vivo con mi mamá. Ujú, Solo voy. perfecto. ¿Tienes hermanos? No, soy joven. Muy bien, Vicente. Ya. Vamos a comenzar entonces la sesión del día de hoy. Ok, Cuéntame, Vicente, ¿qué es lo que te trae por acá hoy día? mira, te cuento. El asunto es que este problema lo tengo hace mucho tiempo. ¿Ya? Hace 18 años que yo vengo teniendo esto. Son en general son unos dolores que me dan de repente, así muy, muy, muy fuertes. Es como, por ejemplo, bueno, el caso más puntual que me pasó hace un poco, que era mi polola caminando, normal, ningún problema, ni discusiones, ni problemas, nada, súper normal, y de repente, un dolor así, como un punzazo, suena acá, ¿Ya? y como que, pum, como que te clavaron una aguja, como que te clavaron algo, y te duele así, dolor fuerte. Yo me retorcí así, estaba así. Y mi polola al lado me mira, y me dice, ¿qué te pasa? Así, es loco, y yo así, oh, no, si no dolor, y así, no, que me abrían. Me dura un rato, después se pasa. Ujú. Así también como viene, como que se va. ¿Hace cuánto tiempo que te empezaron estos dolores? Claro, como digo, de los 17, 18, 16 años, yo he tenido siempre estos dolores. Siempre me han pasado estas puntadas, dolor aquí, que siempre me sale en la mano, que me duele aquí, la ingle, a veces, la espalda, me agarra. ¿Ya? Son dolores que siempre presento. ¿Tú practicas algún tipo de deporte, algún tipo de actividad física? Sí, yo juego básquetbol. ¿Ya? Sí, una vez por semana, 2, si se puede, juego básquetbol, sí. ¿Pueden estar atribuidos estos dolores al tipo de entrenamiento? No, eso es lo complicado de esto, porque yo Ya. no que he tenido lesiones, o sí he tenido lesiones, no sé, por la rodilla, que son golpes, pero estos dolores son como que dan en cualquier parte. Ya. Como que son, no sé, partes muy intensas. Claro. ¿Y cuéntame, qué has hecho? ¿Has buscado algún tipo de atención médica, algún tipo de examen Sí, pues. que te has realizado? Yo al principio no lo pescaba porque eran leves. ¿Ya? Pero el tiempo esto cada vez más fuerte y pasa más seguido. Y yo voy al médico, y el médico me hace el examen, me pregunta, ¿Qué te han todo. dicho? ¿Qué te han dicho de exámenes? Me dice que estoy normal, me dice que no tengo nada, que estoy bien, que me revisa, me manda a hacer examen acá, me voy a hacer radiografía, me voy acá a hacer, eso, no sé cómo se llama esto, que miran con los escáneres, Ujú. y te revisan ¿Radiografía? eso, claro, radiografía, eso. Ujú. Y nada, porque siempre estás bien, ¿no? Que tú no tienes nada, que estás bien, que o me deriva, no, vaya con un traumatólogo, vaya aquí con una persona, que siempre me están derivando, y me dicen que estoy bien, que estoy súper normal, que he tenido un problema usted, y al final los médicos quedan así como, no le pasa nada. Entonces yo llegué a un momento que me angustiaba, o sea, no me angustiaba, pero me daba esta sensación de, me daba como una impotencia, ¿vale? Porque es como que me siento como loco porque me duele, Ujú. realmente me duele, y nadie me dice que tengo. Entonces Claro. yo ya a este punto últimamente ya los dolores son fuertes, Son fuertes. son fuertes. ¿Estás utilizando o consumiendo algún tipo de sustancia, puede ser médica u otro tipo de sustancia? ¿Tú si drogas, así como? Claro, por ejemplo. No, ¿algún no, la consumo? verdad es que no consumo droga, nada. ¿Ya? ¿Tomas medicamentos Eh, para algún tipo de Bueno, enfermedad que tengas? yo soy asmático, o sea, no diagnosticado. Mi papá es asmático, mi tío es asmático, pero no, a veces salgo Ya, ¿sabes? Cuando me hago, sobre todo cuando hago deporte, ya, típico. Si me hago ese deporte, me pufla, está bueno, y todo. todo perfecto. Ahora, en tu familia, cuéntame un poco, ¿hay alguien que sufra de este tipo de síntomas o este tipo de dolores, digamos así? Mi vieja, mi mamá, todo el rato. ¿Tu mamá? Siempre le ha pasado esto, también le pasa, muy a menudo le pasa esto. Sí. Ya. Pero antes de eso, ¿tú te acuerdas que tu mamá tenía estos mismos episodios, estos mismos problemas? Sí, yo tengo recuerdos de haber visto a mi mamá que realmente se quejaba por dolores de la nada, De la así como que no tenía algo, o a veces despertaba con náuseas. Así. ¿Ya? ¿Qué te dijo ella cuando te empezaron estos dolores y tú empezaste a ir al médico? ¿Ella también te contaba tu Claro, experiencia sí, en torno a eso? Sobre todo cuando no te encuentran algo médico o un diagnóstico claro. claro, es como que, nada, mi mamá al final como que lo dejó pasar nomás, como que vive con ello. Y yo, ella no fue tanto al médico, como que lo vivió así nomás. Y yo me preocupé más y como que mostré preocupación Ujú. y fui al médico a hacerme examen y todo y me encontré que no tengo nada. Ya Yo tienes. estoy sano para los médicos, pero existe real. ¿Cómo estás de ánimo? ¿De ánimo? Este último tiempo, ¿cómo estás de ánimo? Hoy día también. De ánimo, bien, sí, bien, Ujú. normal, como siempre. Sí, bien. ¿Cómo es tu día normal? Y normal, Ujú. me despierto en la mañana, ¿cachai? Tomo desayuno, voy a la U, comparto con mi amigo, ¿cachai? Normal, no trabajo realmente. ¿Ya? Después llego a la casa, juego otro computador, juego tele, como. Eso, le agarro clases, Ujú. eso. Y por ahora es como. Ya. ¿Has tenido algún conflicto o algo que ha estado pasando este último tiempo en tu vida? ¿Mm? ¿O Sí, algún es tipo que, de problema claro, que últimamente como me duele, Ujú, los dolores, es que quedo como loco. Imagínate que estás ahí con tu amigo ujú. y ¡ay! Un grito, un dolor así. O sea, lo expresas de forma... Es que duele, es que realmente, eso es lo que los médicos no quieren entender, que me duele, realmente es un dolor ¿Ya? físico, yo siento como un dolor físico, así me duele algo, Todo. no duele, algo. ¿Cómo son estos dolores? Yo siempre lo explico así, cuando me pasa, porque tengo que explicarlo. Lo explico como que te clavaran como una aguja, es como que te clavaran una aguja, Claro. es como que te metieran una aguja. Bueno, eso es Perfecto. lo que Estas agujas, Vicente, ¿cómo son? ¿De dónde provienen estos como clavados, según lo que tú piensas? esto clavado, Ujú. ¿O son como agujas? no sé, son como internos, ¿sí? ¿Puede decir? ¿Ya? No como que provengan de afuera, así, como que ¿Ya? son como interiores, como que te da aguja dentro de ellos. Como interior, Claro, claro. claro. Perfecto. ¿Y en qué momento aparece? Eso es cualquier momento. A veces estoy con mi polola, como dije, a veces estoy en la casa haciendo nada, a veces voy camino a la U, a veces estoy estudiando. Son malestares que de todo tipo. ¿Todo bien? Y en cualquier momento. ¿Qué te impiden hacer?
¿Qué te obstaculizan en tu vida? Este tipo de... Ya porque tengo miedo. Porque me da miedo, porque como ya, no sé, pues esto está aumentando, yo Ujú. estoy viendo así, va aumentando, y nadie me encuentra la solución, y me da miedo que sea algo que los expertos no están dándose cuenta que está pasando, entonces tengo miedo que un día esto me dé, no sé, que me vaya a la calle, o que el dolor sea tanto que ya después no pueda salir a la calle por miedo que me haya un dolor y me quede tirado en la calle, por ejemplo, entonces Claro. lo que está hablando es que tengo miedo, y quiero una respuesta. Cuéntame, ¿cómo está tu energía en el día? ¿Tu vitalidad? ¿Cómo Así andas? como de cansancio, ¿te refieres? Claro, por ejemplo. Claro, no, claro, te entiendo. Sí, yo despierto cansado, eso me pasa. ¿Despiertas cansado? Despierto cansado. Ya. ¿Cómo estás durmiendo? Mira, en general, bien, pero sí, a veces tengo una o dos veces a la semana, a veces como Ujú. que no duermo bien, no duermo. Como que tengo despierto, me levanto, no dormir, estoy horas paso en la cama, así que no puedo conciliar el sueño. Ujú. Eso me pasa. ¿Cuántas veces más o menos a la semana te Claro, estás como una o dos veces a la semana. Como dos veces a la me semana. Me pasa. Ya, perfecto. Cuéntame también en otro aspecto, un poco tu apetito, ¿cómo estás de peso? ¿Has subido o has bajado de peso este último tiempo? No sé qué de peso estoy, como yo soy más o menos flaco y Ujú. siempre tengo mi peso 73, 75 kilos, siempre estaba ahí, en ese Ujú. margen. Comparto, sí. Comes De harto. repente me da así y quiero comer y lo hice me como una olla, ¿no? Ya. Pero en términos de peso, Claro, no has subido. no se refleja en el peso, ¿verdad? Ya. Yo, no, Sí. sigo siendo flaco, pero como loco. Ujú. Así como que O sea, pone algo y así. puedes decir que el peso que tienes es el peso que siempre has tenido estos últimos años, ¿es Sí. normal como tu peso? Sí, claro que sí. ¿Has tenido algún tipo de idea destructiva o algún tipo de pensamientos negativos hacia tu persona, principalmente? No, a ver, no sé, como negativo, ¿no? ¿Mm? Negativo. No soy una persona negativa, ¿verdad? No pienso negativamente. O sea, claro, tengo este miedo, este asusto por lo que me pasa, Claro. por lo que tengo acá, pero no tengo un pensamiento negativo. Ya. No sé, no me quiero balance, eso te refieres, Claro. no. ¿Tienes pareja? Sí, tengo pareja. Cuéntame un poquito ahí, ¿cómo está tu vida sexual? ¿Tu apetito sexual? Sí, ¿Cómo es? sí, la verdad yo no soy mucho de mucho apetito sexual, por eso. No soy así como Ya. que me hay muchas ganas, por eso. Así como que, ¿Y desde cuándo que tú consideras que no tienes mucho apetito o deseo sexual? no sé, yo tenía como 3 semanas, sí. Tengo 3 semanas, quizás. ¿Ya? Sí, no tengo muchas sexo. Igual, no sé, por la U, ella me estudia y todas estas cosas, me cuesta conciliar todo el tiempo, la casa, todo, por eso es que no, yo quiero. Y claro, O sea, sí, en verdad yo no sé mucho ya. no hay mucho sexo. Pero antes tenías más actividad sexual, ¿ahora tienes menos? No, la verdad, yo siempre he sido así. Siempre ha sido Sí, así. siempre he sido. No es que no tenga, no es que no ¿Ya? sea cero, pero Ujú. la verdad es que. O sea, yo me acompaño con amigos, ¿cachai? Ujú. Claro, yo ya poco, porque de vez en cuando tengo. Ujú. No me quiero hacer toda la semana, todo el día, claro, yo no. Una o dos veces al mes, entonces con actividad sexual. ¿Algún tipo de problema estomacal, algún problema gástrico Sí, yo que haya aparecido también este último como tiempo? que se me hincha la bata, así como ¿Ya? hinchazones, ya se está esto que como así. ¿Como reflujo? Claro, el flujo, la Claro, verdad, sí. como el flujo, como que así como cierto asco a veces, como que aquí a veces. No llego a vomitar, pero sí como que me dan unas sensaciones leves. Perfecto. Y es como que me hincho, a veces diarrea, ¿verdad? Ujú. Tengo diarrea a veces. También Fuerte diarreas. ¿Y esto desde cuánto tiempo te aparecen estos dolores estomacales, estas molestias estomacales? Mira, los reflujos, esos como ¿Sí? hinchazones, eso también como desde la adolescencia, así como los 17, así 18 años. Sí. Ya, Y esto de las diarreas, ya como de los 21, 22, como que empiezan a dar diarreas. perfecto. De la nada. Vicente, pasando como a otro ámbito, en cuanto a tu memoria, en tu vida cotidiana, ¿cómo consideras que es tu memoria? ¿Cómo consideras que es mi memoria? Sí. Yo considero que mi memoria es mala, porque a veces se me van cosas, se me olvidan ciertas cosas que son como importantes, pero también son parte de la vida. O sea, por ejemplo, mira, te cuento, hace poco fui a comprar, ¿Ya? salgo de la casa, voy a comprar, llego al negocio, lo paro frente a la señora y me dijeron, oh, lo veo, ¿verdad? Que fui a comprar. Yo salí con la idea de comprar algo y se me olvidó. Y como que caneo y pienso así como ¿Se que te olvidó en el mismo negocio? cuando claro, estabas llegué al ahí? negocio Claro. y no sabía qué tenía que comprar. Porque fui para allá y no sabía qué comprar. Y como que estaba, y traté de luchar para acordarme, no se me olvidó. Volví a la casa y claro, llego y claro, me faltaba salsa de tomate. Y dije, oh, eso me hace. Y bueno, Claro. ahí dije, se me olvidó. O sea, salí con la cara de comprar salsa de tomate y no y llegué. Claro. ¿Te ha pasado otro episodio? ¿Otro episodio más de esto así de que sin acordarte? A veces como que me se me olvidan cosas como que hice el día anterior. Estoy hablando con gente y me pregunto el día anterior y claro, me acuerdo así como lo que desayuné, me acuerdo como para dónde fui, pero como que en efecto como qué hice el día, así como que se me olvida. Como que me acuerdo de la mañana, en la noche, pero durante el día se me olvida. Son cosas que comí, así como que se me olvida. Hemos hasta ayer. Ujú. No está. No Claro. recuerdo. ¿Después no los recuerdas? ¿No vuelven? A veces sí lo hacemos. Claro. A veces sí lo hacemos. No sé, creo que sí, claro. ¿Alguna situación que te haya causado algún problema en lo personal? Con esto de perder un poquito no acordarte de ciertas cosas. Quizá olvidarme de cosas para la prueba o que había prueba. Ya. Bueno, Vicente, ¿Mm? vamos a dejar acá la sesión.
Entonces aquí podemos ver cómo se presenta el trastorno por somatización y sobre todo podemos analizar las causas y también ver la parte de la terapia o del tratamiento. Este joven, después de tener varios de estos síntomas, acudió a un profesional que pudo apoyarle o pudo ayudarle para, para ver su estado. El día de hoy, para la próxima semana, y te espero a Dentro del video también se decía el chico que le daban como dolores, punzones y que iba a médicos y todo y que todo estaba perfecto, su estado de salud, pero esto era por problemas, problemas se podría decir mentales que les hacían dar estos síntomas de dolores de un ratito a otro. Entonces, de eso también se trata los trastornos somatomorfos, de dolores de un momento a otro sin saber el por qué te lo está dando. Incluso también, no sé si en una parte dijo algo sobre, o sea, se puede ver bastante esto de esa, como esa ansiedad o sobrepreocupación exagerada, porque hubo un momento donde él hablaba de que incluso no quería salir porque él pensaba que de pronto le podía dar algo, le podía pasar algo y se iba a quedar ahí botado en la calle o nadie le podía ayudar. Entonces también se puede ver esta preocupación exagerada que provoca este trastorno, porque sabemos que se deriva pues también parte de esto de la ansiedad, ¿no? Entonces, ya pasando el trastorno semántico, seguiría el trastorno somatomorfo indiferenciado. Este, eh, este trastorno perdón, se caracteriza por síntomas físicos no explicados que persisten al menos 6 meses y que son insuficientes para establecer el diagnóstico de trastorno. Este de aquí es el aspecto esencial del trastorno somatomorfo indiferenciado es la presencia de uno o más síntomas médicos clínicamente significativos que no tienen una explicación. De hecho, esta categoría sirve para capturar síndromes que se asemejan al trastorno de somatización, pero que no cumple todos los criterios. Los síntomas que se pueden observar son los mismos que se observan en el trastorno anterior. Bueno, otra consideración que se puede tomar como síntoma en este trastorno es la manifestación por la depresión, por la ansiedad, son los síntomas físicos que requieren de atención médica. Bueno, estos síntomas físicos comienzan generalmente antes de los 30 años, a veces en muy pocos casos durante la infancia. La mayoría de las personas presentan muchos síntomas, pero por lo general el más común es el dolor. Los síntomas pueden igual ser específicos como dolor abdominal, como la fatiga, como un cierto que otro depresivo. Puede centrarse en cualquier parte del cuerpo. La persona con trastorno somatomorfo indiferenciado se preocupa en exceso por los síntomas y por sus posibles consecuencias, incluso como sabemos que es una gran exageración, pueden considerarse ellos como catastróficos. Bueno, eh, estos, eh, el trastorno
se lo analiza en el tratamiento en la terapia cognitivo-conductual. Esta puede ser beneficiosa, al igual que puede ser beneficiosa tanto porque puede mantener una relación entre el apoyo y la confianza con el médico o con quien es el tratante. La psicoterapia en particular es el tratamiento más eficaz que puede encontrar una persona que sufre este trastorno. Bueno, y como igual sabemos, el médico es aquel que coordina la atención médica, que ofrece el tratamiento para que pueda aliviar los síntomas que tiene la persona, le hace un chequeo, lo visita con regularidad para tener que evitarle pruebas y tratamientos innecesarios. Ya, eso en cuanto en el trastorno somatomorfo indiferenciado. También está lo que es la hipocondria. Porfa, ¿puedes cambiar? Ya. La hipocondria, esta se caracteriza por la presencia de una preocupación generalizada y no delirante, con temor a llegar a una enfermedad grave basada en la interpretación errónea de los síntomas corporales. Bueno, el rasgo esencial de la hipocondriasis es una exagerada y ansiosa preocupación o un manifiesto a tener la idea de una severa enfermedad, basada en la presencia de algunas molestias o alteraciones, como, como puede ser un indicador de un padecimiento, pero erróneo. El paciente o la persona que suele tener hipocondria suele mantener una conducta de autoobservación constante. Se está evaluando el mismo sin modificar sus opiniones ni su comportamiento, e incluso de la atención de un profesional. A pesar de que esta persona, muchas veces en la hipocondria, ellos son muy cerrados y a pesar de que un médico tratante pueda mandar o haga una solicitud, una evaluación médica, pues ellos persisten en que no debe ser así o que son negativas. De todas maneras, el médico puede aportar eh, todo aquello que está en lo que es salud. Bueno, la característica esencial de la hipocondria no es la preocupación sobre los síntomas, sino el miedo o la idea de sufrir una enfermedad importante que se basa en una mala interpretación de los signos y las sensaciones corporales. Entre los síntomas más comunes que se pueda provocar en la hipocondria puede ser, como dije anteriormente, el constante temor que tiene la persona ante la idea de contraer alguna enfermedad, también la ansiedad que viven ellos, que vive aquella persona por estar pendiente de su cuerpo y por los síntomas que puede padecer en ese momento. Bueno, en sí cualquier síntoma puede ser un motivo de obsesión y preocupación para un hipocondríaco, ya sea tos, dolor muscular, dolor arterial, lesión, cansancio. La mayoría de pacientes hipocondríacos visitan constantemente tanto a su médico tratante como especialistas para que le hagan exploraciones complementarias. Sin embargo, siempre tienen su idea de autoobservación y es errónea, pero de todas maneras necesitan tratamiento. Y bueno, como podemos ver, en la diferencia en el indiferenciado con el hipocondria es que ambos obviamente existe una preocupación, existe un tratamiento que tomar, uno distinto que el otro, pero en la hipocondria los pacientes o las personas son un poco más cerrados y no se basan en la interpretación de un médico profesional. Entonces, un momento, perdón. Uy, listo, gracias. Entonces, eso, se provoca, bueno, en lo que es la hipocondria puede provocar una mala relación entre médico y paciente por aquellos procedimientos y tratamientos que el médico le hace tener a la persona y sin embargo aquella persona no quiera tomarlos por el sufrimiento que le puede suscitar. Gracias.
Trastorno somatomorfo no especificado. Este trastorno incluye síntomas que no cumplen los criterios de cualquiera de los trastornos somatomorfos. Sus síntomas son que experimentan quejas somáticas, también presentan náuseas y vómitos que no son asociados al embarazo. También presentan la dificultad al momento de tragar. Otro síntoma sería también dolor en manos y piernas, la respiración entrecortadas, también sufren de anexia y en el malestar psicológico puede ser por ansiedad y depresión. Estos trastornos, los pacientes saben cambiar de médicos y hospitales constantemente porque ellos reflejan un fuerte deseo por ser cuidados. También estos pacientes presentan amenazas con suicidarse o muchas veces lo intentan hacer, no solo amenazan. Este trastorno somático sí requiere un tratamiento clínico. También causa un deterioro evidente a una actividad laboral o social, como en otras actividades de la vida que ellos llevan. Este trastorno también presentan o cumplen un criterio al igual de los otros trastornos. Por ejemplo, también llegan a presentarse pseudosis, que es una creencia errónea a que están embarazados, con signos objetivos de embarazos, con mareos, que sienten que el bebé también se les mueve, etc. Este trastorno también implica síntomas hipocondríacos, que no son psicóticos, que duran a 6 meses, así como los trastornos físicos que no son explicados, que también tienen 6 meses de duración. En este trastorno se utilizan 3 elementos primordiales, como por ejemplo la atención, que es al paciente, no a la enfermedad que ellos llegan a decir. Como también el cuidado incondicional, que es decir, aceptar y respetar a la persona y a sus síntomas de la manera que estos afectan. Como también se debe escuchar el lenguaje verbal y no verbal, mirando la postura y el movimiento del cuerpo. Como también el tratamiento general, que es motivar al paciente a seguir un tratamiento. La siguiente diapositiva. En el trastorno facticio, este tipo de pacientes producen de manera consciente síntomas físicos o psiquiátricos, aunque no están del motivo por el cual ellos lo hacen. Su única meta es parecer en el hecho de transformarse en un paciente dentro del medio psiquiátrico, como también también el objetivo principal que este tipo de pacientes tienen es que llegan a padecer algo como para una hospitalización. Este tipo de pacientes crean y exageran la sintomatología en una enfermedad de diferentes maneras, ya que ellos mienten sobre sus síntomas o muchas veces intentan hacerse daño con crear los síntomas visibles o alterar pruebas médicas, como por ejemplo en una muestra de orina, ellos aparecen enfermos e incluso son capaces de hacerse test dolorosos o llegan al punto de llegar a operaciones de altos riesgos para así tener una simpatía con los doctores. Por ejemplo, las conductas que ellos presentan son dar historias falsas, como también simulación, es decir, fingen una convulsión o adulteran todo tipo de muestras en los laboratorios. También llegan a exagerar los síntomas que no son reales, como también tienen agravamiento, es decir, llegan a contaminar la herida que ellos mismos se producen. También se autoinducen una enfermedad, es decir, se llegan a contagiar de una bacteria o de hongos muchas veces.
Este tipo de paciente tienen una satisfacción en manipular por su propia atención médica o quirúrgica, asimismo como el masoquismo, es decir, que ellos llegan a satisfacerse en los procedimientos diagnosticados o terapéuticos. Ellos les gustan sentirse ese sufrimiento. En la dependencia reciben atención y cuidados inherentes de la relación en médico y paciente. También este tipo de pacientes crean o fingen o no son inducidos, como por ejemplo presentan problemas con cicatrización de heridas, infecciones, trastornos hormonales, enfermedades digestivas, cáncer y muchas veces llegan a decir que son violados. Existen 3 tipos de trastorno. El trastorno esquizofrénico, que suelen simular la confusión o hacen declaraciones absurdas y afirman tener alucinaciones o delirios. Por ejemplo, llegan a escuchar voces. También en el síndrome de Mauch tienen síntomas relacionados con una enfermedad física, tales como pechos, problemas de estómago o fiebre. También en el trastornos psicológicos y físicos tienen síntomas de ambas enfermedades, físicas y mentales. En el trastorno de facticios por poderes o síndrome de Mauch, presentan en cualquier órgano. Por ejemplo, el paciente sabe cómo simular su procedimiento porque posee una gran imaginación y delicadeza para llegar al momento de fingirlo. Inclusive, el paciente puede autoprovocarse los síntomas, como por ejemplo la fiebre de origen indeterminado, anemias, hemorragias, quejas de mareos con pérdidas de conocimientos, aparición de lesiones cutáneas y exfoliaciones y abscesos, como también tenemos la hipoglicemia. En el otro síntoma del síndrome de Mauch por prioridad, presenta un tipo que más se observa en los niños, es decir, que sus propios progenitores o padres presentan o producen los síntomas así para llevarlos al médico, ya ellos se sienten satisfechos al momento de hacerlo. Por ejemplo, llegan a inducirle las convulsiones, las fiebres, o les llega a inyectar medicamentos provocándole cualquier tipo de enfermedad. Ok, es súper interesante ver cómo los síntomas que una persona puede presentar es solo como ocasión de su, de su cerebro. Son fingidos. Sí, y hace un tiempo yo escuchaba sobre los embarazos psicológicos. Entonces la compañera Teresa en el trastorno anterior, que era trastorno somático no especificado, hablaba sobre eso, de que muchas personas pueden tal vez sentir una enfermedad o sentir algo que está pasando en su cuerpo como algo real, pero que realmente no lo tienen. Y se me venía a la cabeza las mujeres que suelen tener embarazos psicológicos, que ellas sienten que pasan todo este proceso cuando realmente no están embarazadas. Yo también he escuchado sobre eso. Y de hecho también de uno de los últimos síndromes que ella dijo, el trastorno facticio por poder, o también creo que se le conoce como síndrome de Munchausen por poder, que es también vi que
O sea, lo interesante es que es visto también como una forma de maltrato infantil, y eso fue lo que me llamó la atención, porque es una enfermedad mental, obviamente, y donde el cuidador, el padre por lo general, madre del paciente, que son por lo general niños, le provoca, es que es el cuidador, el progenitor, quien provoca estos síntomas falsos o incluso, bueno, síntomas reales. Por eso se lo ve como una forma de maltrato infantil, para que parezca que el niño está enfermo. Incluso eh, hubo un caso en Chile, me parece que fue, donde un caso real, donde un niño como de 3 años y medio, me parece, estaba como, ya tenía durante un periodo de 9 meses, ya había tenido como 80 hospitalizaciones, algo así. Porque total que la mamá del niño siempre lo llevaba, o sea, siempre se mostraba muy preocupada, lo llevaba por un problema como una infección, me parece, en el oído o algo así. Y el diagnóstico que le habían dado era, o sea, le dieron un diagnóstico que era otitis media crónica, pero nadie, ninguno de los doctores, de los médicos que lo atendían, podía explicar o sea, la causa, el por qué le pasaba esto a este niño. Y es que él tenía como, el síntoma era que tenía como una secreción en los oídos, y tenía como unos puntos de inflamación en el tejido de los oídos, y esto le impedía que los doctores lo pudieran revisar, le pudieran ver los tímpanos. Em, entonces, em, decía el médico de cabecera, el que lo atendía, pues que él empezó a sospechar a través de los días y todas las hospitalizaciones, pues que el principal era la ausencia de que no existiera una causa de por qué al niño le pasaban estas cosas, por qué la enfermedad era tan recurrente. Em, y también pues decía de que un factor que los hacía sospechar era porque, digamos, que el niño mejoraba cada vez que mejoraba a los pocos días de estar ingresado, y luego cuando ya salía del hospital, pues volvía a los días de que volvía a estar enfermo y cosas así. Entonces, bueno, esto fue lo primero que los hizo sospechar a los médicos. Y a la mamá, pues no, al inicio no la veían como sospechosa, vaya la redundancia, porque ella estaba muy involucrada con la salud de su hijo, decían, ellos contaban. O sea, se la veía muy preocupada, se la veía muy, muy atenta, y siempre estaba las 24 horas del día metida con él ahí. Em, y meses después de su primera consulta, pues finalmente pudieron descubrir la verdad, debido a que otra mamá, la mamá de otro niño que estaba como compartiendo cuarto ahí en el hospital con este chico, con el niño del que les hablo, la vio a la mamá como inyectándole una cosa, un líquido o algo así, en el oído al niño, obviamente sin autorización de un médico. Entonces, esta señora la amenazó a la otra, y bueno, le pidió que no dijera nada. Y cuando ya los médicos la enfrentaron y todo, pues obviamente al inicio lo negó, pero ya después lo descubrieron. Se llamó a la policía, se avisó a un fiscal, se emitió una orden de alejamiento, todo. Y a raíz de esto vieron que ese niño comenzó a mejorar, hasta ya, o sea, de manera súper rápida, hasta recibir el alta. Y fue esa forma en que como lograron ver, por primera vez, revisarle ya los tímpanos, que al inicio no se podía por el líquido que le estaba inyectando la mamá. Le pudieron revisar los tímpanos al niño y confirmar de que estaban sanos. O sea, era, todo esto era provocado por la madre, y esto es el síndrome de Munchausen por poder. O sea, es un trastorno facticio donde o sea, consiste en la fabricación de síntomas y signos de una enfermedad
por parte de quien está a cargo del menor o la mamá del menor en este caso. O sea, ella fabrica los síntomas o la enfermedad para que la otra persona pues se enferme. O sea, obviamente aquí digamos que quien tiene la enfermedad en sí mental es la otra persona, más no el paciente. ¿Sí me entienden? Es sorprendente porque, o sea, leer de esas cosas porque es un caso real, o sea, uno no se lo cree que pueda pasar. Continúen. Ok, sí, continuemos. Bien, listo. Súper interesante, ¿no? Estos trastornos, las consecuencias y sobre todo que pueden tener, ¿no? Que resultan en la vida diaria. Complicado. Bien, en cuanto al trastorno de conversión, las características pues esenciales, básicamente este trastorno, es la presencia de síntomas de déficit sin intención, que pues básicamente afecta la función motora, voluntaria o sensorial, y que pues no pueden ser explicados por completos, porque son trastornos neurológicos o orgánicos, por los efectos directos de una sustancia o por una experiencia o conducta culturalmente sancionable. Los síntomas específicos son alteraciones de la coordinación o el equilibrio, la parálisis y debilidad, también el temblor, la disfagia o la sensación de un nudo en la garganta. Estos síntomas también se han presentado en los trastornos anteriores porque ustedes también han expuesto, así también como síntomas sensoriales como alucinaciones, sensación de anestesia o de dolor, visión doble, ceguera y sordera, así como convulsiones con componentes motores, voluntarios o sensoriales. Bien, básicamente estos episodios aislados suelen presentarse únicamente un síntoma, pero a medida que transcurre el tiempo, puede presentarse otros síntomas de conversión. Los factores psicológicos están relacionados con estos síntomas, ya que frecuentemente se producen en el contexto básicamente de una situación, pero que esta pues sea conflictiva y que pueda resultar de cierto modo ser una causa para desarrollar estos síntomas. Bien, una de las contribuciones más importantes de este estudio de conversión la realizó el neurólogo Charcot en el 1978, y el trastorno de conversión fue llamado reacción por conversión y neurosis histérica de tipo de conversión. Bien, el proceso de conversión estaba restringido a la producción de síntomas que afectasen a la motricidad voluntaria. Y pues que también no se viera afectado el sistema nervioso sensitivo. Los síntomas que poseía una base fisiológica que generalmente afectan al sistema nervioso y que fueron añadidos dentro de un grupo de trastornos fisiológicos. Generalmente en ese trastorno la histeria se utilizaba para describir un trastorno más crónico, mientras que los síntomas de conversión son los síntomas más sorprendentes, se puede decir, de un trastorno de somatización, porque este trastorno básicamente está caracterizado por la presencia inexplicable de múltiples síntomas. O sea, aquí básicamente, se agrupan todos estos síntomas que afectan a varios órganos. Mientras que para el trastorno de conversión es suficiente la presentación de un único síntoma. Normalmente este tipo de enfermedad neurológica, es decir, se presenta en diferentes términos
bueno, en diferentes formas, ¿ya? Debido a que estos síntomas se deben a una enfermedad que tiene que ser de tipo orgánica y suelen ser observados por médicos que son psiquiatras. Solo ellos determinan pues estos problemas. Los neurólogos, los médicos más consultados son los que dan pues esta asistencia, ya que la mayoría sugieren que esta enfermedad neurológica muestran síntomas de conversión. El problema del diagnóstico no surge únicamente a partir de estos síntomas, sino que pueden surgir una enfermedad neurológica u orgánica de otro tipo. Existen varias enfermedades neurológicas cuyos síntomas también pueden no concordar de entrada con unas bases neurofisiológicas y neuropatológicas, por lo cual pueden surgir causas, problemas en la conversación, ¿ya? No pueden entablar una buena conversación. Un hecho que complica el diagnóstico es el hecho de que la enfermedad orgánica y la conversión no son exclusivas. Y los pacientes con estas pues, enfermedades orgánicas son incapaces en ocasiones de expresarse de un modo que pueden parecer exagerado. O sea, todo no habla con normalidad. Creo que eso se presenta normalmente en la vida diaria. A veces como que no solemos diferenciarlos o no está diagnosticado, pero me ha tocado casos que, o sea, literal, se exagera todo. Yo tenía ese caso, no sé recordar que yo tenía una compañera en el colegio que a ella se lo diagnosticaron, pero, o sea, al principio nosotros creíamos que era como que lo tomábamos rutinario, o sea, eres una exagerada, cosas así. Entonces, al final, supimos que ella sufría pues de esto, ¿no? Y ya no era una condición que ya dependía de ella, ¿no? Entonces, hay pacientes que también pues presentan crisis convulsivas reales y que estas pueden presentar pseudoconvulsiones. El inicio de esta enfermedad se suele producir entre el final de la infancia o principios de entre la edad, adolescencia y la edad adulta. El trastorno de conversión suele ser raro antes de los 10 años y raramente se presenta después de los 35 años. Pero en algunos casos esta enfermedad se ha iniciado después de los 90 años. Bien, algunos factores también asociados a un buen pronóstico son la presencia de un factor estresante en el momento de inicio, un breve intervalo entre el inicio y el ingreso hospitalario y un coeficiente intelectual. Los síntomas individuales de conversión son autolimitados y pues no producen cambios o invalidez física. Ocasionalmente pueden aparecer secuelas físicas como la atrofia, pero suelen ser súper raros. Y pues en los pacientes en los que el dolor está asociado a la depresión severa y en aquellos en los que están relacionados un poco a la enfermedad terminal, sobre todo lo que es cáncer, parece pues existir un mayor riesgo de suicidio. Gracias. Ya, seguidamente tenemos el trastorno somatomorfo doloroso o también conocido como trastorno por dolor. Este se lo define como un diagnóstico psiquiátrico aplicado a pacientes quienes se quejan crónica y persistentemente de dolor físico en una o más regiones del cuerpo, que no tienen un origen físico identificado, sino que se piensa que es causado por estrés psicológico. Esto quiere decir que el dolor no se origina por un golpe físico, sino que se da muchas veces por ansiedad o estrés psicológico. El dolor suele ser tan grave que afecta el funcionamiento e intenso movimiento adecuado de los pacientes. El trastorno de dolor es un tipo de trastorno somatomorfo que a menudo se produce después de un accidente o durante una enfermedad que ha causado verdadero dolor y que luego toma vida propia.
Entre sus características están el dolor persistente, grave y molesto, que no es explicado por un proceso fisiológico o físico. Además, este dolor se produce en una o varias zonas del cuerpo. El rasgo distintivo de este trastorno es el cuadro, se podría decir que, así como su propio nombre lo dice, que es el dolor, síntoma que predomina y es de suficiente severidad como para justificar la atención clínica. En los pacientes en los que el dolor está asociado a depresión severa y en aquellos en los que está relacionado con una enfermedad terminal, sobre todo el cáncer, parece existir un aumento de riesgo de suicidio. Los pacientes con dolor crónico o recurrente a veces pueden gastar considerables cantidades de tiempo y dinero buscando alguna cura. Este dolor puede llevar a la inactividad, al aislamiento social y puede conducir a problemas psicológicos adicionales, donde se da la reducción de la resistencia física que llega a la fatiga y a dolor adicional. Por otra parte, tenemos lo que es el dolor crónico y el dolor agudo, en donde el dolor crónico parece estar asociado a trastornos afectivos, mientras que el agudo es más frecuente a trastornos de ansiedad. Existen 3 subtipos de trastorno de dolor. El primero es el trastorno somatomorfo doloroso asociado a factores psicológicos. Se basa en una serie de factores psicológicos, como podrían ser ansiedad experimentadas por sucesos vitales estresantes, experiencias traumáticas, nerviosismo, que explican por qué se inició el síntoma de dolor, por qué se observó o por qué se mantiene en el tiempo. Es decir, que estos dolores surgen por factores psicológicos, ya que esta persona puede estar en una etapa donde está demasiado ansioso o demasiado estresado. Es decir, dichos factores tienen un papel relevante en la aparición, manteniendo o empeorando el dolor. Como segundo punto, está el trastorno somatomorfo doloroso asociado a factores psicológicos y a una condición médica general. En este segundo tipo de trastorno por dolor, además de los factores psicológicos mencionados del tipo de trastorno anterior, existe también una enfermedad médica de base, aunque se remarca que siempre deberían existir factores psicológicos necesariamente, ya que este tipo de trastorno surge mayormente por estrés psicológico. Y el tercer subtipo es el síndrome doloroso asociado a una condición médica general. Este subtipo no es considerado un trastorno mental, ya que se lo incluye exclusivamente para facilitar el diagnóstico diferencial. El dolor resulta de una condición médica y los factores psicológicos juegan un rol mínimo en el inicio o mantenimiento del dolor. Estos pueden ser hernia discal, osteoporosis, osteoartritis o artritis reumatoide, síndrome miofascial, neuropatía diabética, enfermedades malignas como podrían ser la infiltración tumoral de nervios. El trastorno somatomorfo doloroso puede presentarse a cualquier edad, pero se dice que las mujeres parecen experimentar algunas condiciones dolorosas crónicas como cefaleas y dolor musculoesquelético con más frecuencia que los hombres. El dolor agudo tiene un curso de breve duración, no más de 6 meses. Es decir, que este tipo de trastorno puede ser tanto agudo si es menor de 6 meses y crónico si es mayor o igual a 6 meses. En el dolor crónico, el síntoma comúnmente persistente por muchos años antes de recibir la atención de profesionales de la salud mental. Parece tener influencia en la recuperación, el compromiso del paciente en actividades laborales programadas regularmente. Además, los familiares de primer grado de estos pacientes pueden ser comunes los trastornos depresivos, la dependencia al alcohol,
y el dolor crónico. Seguidamente tenemos el trastorno dismórfico corporal. Para entender el trastorno dismórfico corporal, nos basamos en el significado de la palabra dismorfobia, que quiere decir que es un trastorno mental que genera una imagen distorsionada del propio cuerpo. El trastorno generalmente se diagnostica a aquellas personas que son extremadamente criticadas por su físico, apariencia o imagen corporal, a pesar del hecho de no tener un defecto o deformación objetiva que se lo justifique. Sin embargo, el trastorno disfórmico corporal puede implicar un defecto real que en la mayoría de los casos es leve, pero el afecto sufre constantemente obsesionado con él. Los síntomas del individuo no se explican mejor por otro trastorno. Por ejemplo, la preocupación por el peso suele ser atribuida a un trastorno de la alimentación. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales definen al trastorno dismórfico corporal como un trastorno somatomorfo marcada por una preocupación por un defecto imaginado o real en la apariencia física que causa un malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras importantes áreas de la actividad del individuo, como los estudios o las relaciones íntimas. A veces incluye el evitar aparecer en público o incluso ir a trabajar, comportamientos como ya sea salir de casa en la noche. Generalmente estas personas salen en la noche para no ser vistos o a veces evitan salir por lo que pasan al aislamiento social. Este síntoma es mayormente presentado por las mujeres, ya que muchas veces ellas se sienten, como se podría decir, inconformes por su aspecto social, ya sea en su peso, en su altura, si el cabello lo tiene maltratado, si no les gusta largo o corto, si el color de piel no les gusta. Esas son muchas de las características que una persona sufre de este trastorno. El inicio de los síntomas generalmente ocurre en la adolescencia o en la edad adulta temprana, donde comienza la mayoría de críticas personales relacionadas con la imagen corporal. Aunque los casos de aparición de trastorno disfórmico corporal sean niños y adultos mayores, no son desconocidos. Se cree erróneamente que el trastorno disfórmico corporal afecta principalmente a mujeres, como ya lo había dicho anteriormente, pero las investigaciones muestran que afectan asimismo a hombres y a mujeres por igualdad. Se piensa erróneamente que el trastorno disfórmico corporal está motivado por una excesiva y enfermiza vanidad o egolatría. Al contrario, las personas con trastorno disfórmico corporal no creen ser más guapos y atractivos que los demás. En realidad, ellos lo que perciben y piensan que sus hipotéticos defectos son irrevocablemente feos o que determinan rasgos y características físicas que no son tan buenos como ellos quisieran, acompañando de un desagradable sentimiento de ser imperfectos o inferiores a los demás. Este trastorno puede estar asociado con trastornos alimenticios como el síndrome del comedor compulsivo, anorexia nerviosa, la bulimia, o puede también relacionarse con la fobia social o trastorno de ansiedad social. Por lo que muchas veces las personas que sufren este trastorno no se sienten conformes con el peso que tienen, por lo que a veces interfieren a operaciones o desean hacer ejercicio.
Este tipo de trastorno suele surgir debido al ambiente en donde se cría la persona, ya que se ha teorizado que los medios de comunicación pueden contribuir a la aparición del trastorno disfórmico corporal. Por ejemplo, tenemos lo que son modelos, actores, cantantes y personajes famosos en general que nos dan a representar un estereotipo de cuerpo perfecto, donde vemos modelos de talla, la típica talla que conocemos de 90, 60, 90, que esa es la talla que una mujer debería tener. Y la necesidad implícita de la belleza estética a la que va asociada. Sin embargo, el trastorno disfórmico corporal se produce en todas las partes del mundo, incluidas en zonas aisladas, donde los medios de comunicación son limitados o casi inexistentes. La presión mediática es un factor causal poco probable para este tipo de trastorno. Para este trastorno se realiza un diagnóstico donde dice que la preocupación por algún defecto imaginado del aspecto físico, cuando hay leves anomalías físicas y la preocupación del individuo es excesiva. Otro diagnóstico que se puede ver en este tipo de personas es la preocupación que provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Además, la preocupación en estos pacientes no se explica mejor por la presencia de otros trastornos mental, sino por la insatisfacción con el tamaño y las siluetas corporales en la anorexia nerviosa. Para estos pacientes existe un tratamiento psiquiátrico que muchas veces es difícil, pero con terapia o medicación, incluso los que inicialmente no aceptan que el problema está en su mente y no en su cuerpo, se pueden recuperar. Gracias. Bueno, yo creo que iba a dar una pequeña como recopilación de todos los trastornos de los que se hablaron, pero creo que todos han quedado en verdad bastante claros. Y se ha repetido muchísimo la palabra interesante, pero es que en verdad este tema de los trastornos somatomorfos, personalmente sí considero que es muy interesante, es interesante el conocer cómo existen este tipo de enfermedades donde puedes presentar síntomas físicos, como se ha visto en algunos, o sea, que tú sientes que tienes algo, pero no existe una explicación médica que te diga, sí, o sea, esto te está pasando por esto, así. Entonces puedo de pronto, como todos, imaginar lo frustrante o que es para una persona que se encuentra en esta situación, o imaginarme el nivel de estrés, el nivel de ansiedad que provoca esta incertidumbre, por lo que pues sí considero que es un tema muy interesante, lo recalco, muy lindo de aprender, muy fructífero, muy útil. Y bueno, este básicamente ha sido la exposición. Si nadie más dentro de la sala considera que tiene alguna idea, una idea para aportar o algo que comentar, pues pienso que podemos dar por terminada la exposición. ¿Sí? Sí. Bien. Bien. Sí, creo que ha estado todo sumamente claro y realmente es interesante conocer más sobre los trastornos y sobre todo ver cómo los trastornos somatomorfos, o sea, tienen síntomas similares,
pero realmente hay distintos que por varias cositas o otros síntomas que tal vez otros no presenten se diferencian, pero pienso que en un momento tal vez tal vez el profesional que trate a estas personas debe analizar bien para poder diagnosticar bien a una persona que padezca tal vez de estos síntomas, ya que estos se relacionan entre sí, pero hay cosas que los diferencian. Entonces creo que eso igual, nada más, no sé quién tal vez desea decir algo ¿Y nadie más. más tiene nada que aportar? Bien, pues entonces esta básicamente ha sido la exposición del tema de los trastornos somatomorfos de la materia de psicopatología, presentada por el grupo integrado por Gabriel Ibarra, Keila Medranda, María José Romero, Ariana Lema, Estefanía Cole, Teresa Chávez y mi persona, Pierina Pino Argote. Eso ha sido todo. Gracias.